escuchas cuando cantamos para exaltar y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy buenas noches, amados y preciosos amigos y hermanos. Hoy estamos aquí, gracias a nuestro Dios y Padre Celestial. Estamos reuniéndonos una vez más para meditar en su palabra, para encontrar las fuerzas necesarias en la palabra de Dios. Es importante establecer que nuestra confianza siempre esté ceñida hacia la voluntad de Dios. Sé que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor hace las cosas para que nosotros pensemos, hasta incluso creamos, que a veces Dios nos ha dejado un poco de esa su gracia. Por lo cual tenemos que pedir perdón a Dios, ya que a Dios, óyelo, y esta es la primera observación y meditación que vamos a hacer en esta palabra. Tenemos que presentarle nuestra confianza absoluta. Y bueno, hablando de confianza, quiero también que este título de la palabra, la fe para seguir y la fe para servir, estamos hablando de esto que está aconteciendo. Quiero agradecer a todos mis amados hermanos que nos solidarizamos, sobre todo con aquellos temas en los cuales estamos viendo que esta pandemia está causando inconvenientes y problemas en la vida de muchos de nuestros hermanos. En esta temporada todos hemos perdido a alguien. Y en esto quiero dar la voz de aliento a todos y a cada uno de nosotros, porque ceñidos y sumidos en estas circunstancias, a veces podemos perder un poquito de esa fe que Dios nos ha dado. Y no puede ser posible eso, porque para poder cruzar incluso el valle de la sombra de muerte, necesitamos la fe, la confianza en ese Dios, y de eso vamos a hablar esta noche. De eso vamos a meditar. Como les decía, amados y queridos amigos y hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana, hoy vamos a meditar sobre el tema la fe para servir y servir. Seguir lo que tenemos que hacer y servir la actividad a la cual Dios nos ha encomendado. Muchas veces nosotros creemos que no conocemos la voluntad de Dios, pero hoy día
Esta noche quiero decirte de todo corazón. ¿Quieres revelación de la palabra de Dios a tu vida? Pues la revelación es la palabra servir. Hay ¿cómo llamaríamos? Hay un refrán que dice, si tu vida no está diseñada para servir, la vida que vives no sirve. Pareciera que el servir se constituye en el hecho más grande en donde podemos reflejar el amor, ese amor de Dios. ¿Por qué servimos? Alguien me dirá, yo sirvo porque me pagan por ello. Bueno, es cierto. Pero, ¿te has dado cuenta que incluso al hacer eso, para que le encuentres ganas y no te aburras, tienes que aprender a creer en aquello en donde vas a servir? Y justamente la fe es aquello que tenemos la necesidad de engrandecer, y eso no es por tu obra, por la mía, por la de otro, no, eso es la dádiva y el don más preciado que Dios va poniendo en nuestros corazones. Y a través de ser guiados por Dios vamos a ir experimentando y acumulando esa fe que es la confianza de sabernos que no estamos solos, que estamos acompañados, que estamos asistidos y que Dios, ¿sabes lo que somos para Dios? Hoy día también quiero que esto sea tu revelación. Sí, somos como la niña de sus ojos. Si así entonces lo puedes comprender y entender, Dios no va a descuidar esa niña, la cual físicamente lo protege con tus párpados y tus pestañas, que son los músculos más rápidos y veloces de todo nuestro ser. Entonces podrás comprender de que, wow, Dios nos ha dicho que somos la niña de sus ojos. Algo que se protege de una manera increíble, ¿verdad? Y esa es la palabra de hoy. Dios nos protege como esos párpados y pestañas que, mira, no puedes estar sin parpadear. Necesitas parpadear para humedecer el globo ocular. Pero vámonos a la palabra. Y en la palabra dice, en Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarnos quiere ser traducido en nuestro lenguaje cotidiano. Confía en Jehová y confía de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahí nos hemos dado cuenta que casi todos le fallamos a Dios. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que más nos da miedo de todas estas circunstancias pandémicas? Para muchos es morir. Pero para quienes tenemos una respuesta a esa acción que la muerte ejerce sobre nosotros, quitándonos la existencia, pero no quitándonos la vida. Entonces, la vida es algo más allá de aquello que a veces simple y sencillamente
pensamos que es. Y creo que tú y yo debemos comprender que si para alguien vivimos, para Dios vivimos. Entonces, aquí en Proverbios, en el mismo capítulo 3, en los versos 1 al 4, nos dice la palabra: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca te apartes y se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia, buena opinión, delante de los ojos de Dios y de los hombres. Esto es algo que a veces hemos pasado por alto. A veces nosotros nos creemos tan libres, tan autónomos, que en muchas ocasiones, y eso te pido que lo medites, por eso es la palabra de Dios, nos creemos tan independientes que creemos que no tenemos que dar ninguna excusa, ninguna explicación, o a veces no tener que tener el cuidado y la sabiduría para hacer las cosas, que a veces, por ejemplo, cuando tú tienes que imponer principios, leyes, reglamentos, a veces no tenemos el uniforme que nos distingue para que nos respeten. Pero entonces es allí donde debemos, a través de ese criterio sabio que nos da el Señor, y ahora en este verso dice que nosotros vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cómo se halla eso? En una actitud intemperante, en exigir y hacer barullo para eso. Es cierto que debemos, como ciudadanos, solicitar nuestros derechos, pero dentro, y eso quiero ponerlo bien en claro, dentro de los principios que la misma palabra nos da. La palabra no nos dice que seamos impertinentes, groseros, a pesar de que estemos reclamando nuestra verdad. Si hay alguien que cree que por esto soy religioso y soy legalista, no, por favor, no lo hagas así, no lo pienses así. Quiero más bien explicarte que la palabra nos dice: y ustedes como espirituales, y nos da una dirección de cómo actuar. Y también le preguntan a Jesús: ¿y qué debemos hacer nosotros con los romanos y con aquellos que están por encima de nosotros? Dice: si te piden la capa, dales. Si te dicen lleva esto 1 kilómetro, porque será la obligatoriedad, llévale 2. Miren, debemos ser firmes, ¿cierto? Pero también honorablemente tiernos. No estamos hablando de que estamos facultados para hacer nuestra propia voluntad. Y es allí donde quizás casi todos nosotros fallamos, le fallamos a Dios. En Proverbios 26 nos hace esta pregunta: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Mira, hoy en día incluso aquellos sabios y los intelectuales modernos, para escribir sus libros, toman las opiniones de tercero, se llama cita bibliográfica. Y hoy que ya los libros
y las publicaciones en internet, así son de populares en ambas formas, entonces también nos permiten que tengamos, y más que permitirnos, perdón, nos obligan, es parte de lo que tenemos que hacer, es explicar de dónde tomamos esa palabra. Es decir, no es nuestra opinión. Y yo soy un ejemplo. Aquí no estoy trayendo mi opinión. Aquí lo que estoy buscando es de que todos aprendamos a vivir conforme a aquellas cosas en las cuales Dios nos ha inducido y enseñado. ¿Cuáles son? Bueno, hace un instante lo decía. ¿Te piden algo? Pues dale. De repente te va a parecer injusto. No explosiones. No te exaltes. Ni aconsejes a otro. Tenemos canales de autoridad por donde podemos hacer llegar, quizás con todo el respeto, nuestros descontentos y hacer cumplir nuestros derechos. Claro que sí. Pero eso no significa que tú y yo tengamos que ser prepotentes. En Malaquías 3:10, justo hablando ahora de esto, ¿no? Fe para seguir. La vida continúa. Tenemos que seguir. Esto está trayendo un montón de cambios. Bueno, pues tendremos que adaptarnos, como lo hemos hecho, a todos los principios de la modernidad. Y la iglesia, no digo que ha cambiado, la iglesia se ha ido acomodando, pero guardando todo lo que es verdad. Eso es algo que debemos comprender. ¿Te imaginas que hoy yo me presentara vestido de Abraham? En la película El retorno del Todopoderoso, el paralelo de Noé, Dios lo transforma con su barba, pero yo veo que eso es más que nada una producción cineasta en donde nos está haciendo ver que esas órdenes tenía que cumplirlas. Es cierto, hay un montón de cosas que no son bíblicas, porque alguien de repente va a decir que yo he dicho que esta película es bíblica. No. Pero esa vestidura de este hombre y tu vestidura y la mía, recuerda, esa vestidura que Dios nos ha dicho que nos vistamos con las armaduras, ¿verdad? Porque vamos a pelear. Pero ¿cómo nos dice que nosotros nos vistamos cuando vamos a entrar a celebración o a una fiesta? Nos está diciendo, vístete de acuerdo a las cosas que vas a tener que ejercer dentro de mi voluntad. Y hoy en día la iglesia tiene el reto. Esta es una respuesta a ese reto. Un culto virtualizado, ¿verdad? Pero le estamos quitando, ¿qué? Nada. Solo que ya no estamos unidos, juntos, por este tema. Y que el Señor reprenda a esta enfermedad y prontamente nos libre de ella para poder vivir y terminar de cumplir lo que tenemos que hacer. No sé si tú tienes ya ciertas cosas previstas porque Dios ha puesto en tu corazón hacerlas. Y no hablo de las emocionalidades nuestras, no, hablo de aquella tarea, de esa función, de esa labor ministerial, de esa labor de asistencia, de esa labor que Dios te ha dado. Y para poder decir lo que en realidad
vamos a tener que meditar el día de hoy es comprender que la gracia de Dios, esa gracia de la cual todos somos conscientes, esa gracia evidencia, o sea, la hace verdad, evidente, en que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios mismo desea revelarnos y mostrarnos este plan. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hará? Si cada uno de nosotros estamos en nuestros propios afanes. ¿Crees tú, amado, que sería bueno que nosotros sigamos haciendo lo que, entre comillas, nosotros queremos lograr y que Dios nos esté cuidando, nos esté ayudando incluso para generar el logro de las cosas que nosotros queremos hacer? ¿Dónde está su condición de rey? ¿Dónde está el principio de autoridad de Dios sobre nosotros? Si nosotros queremos arrastrarlo a Dios por nuestros afanes, nuestras conveniencias, y perdonen que lo diga de esta manera, lo digo con el mayor de los respetos. ¿Cuántas veces has orado porque Dios haga algo conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus conveniencias? Y cuando lo meditas bien te das cuenta que has tentado a Dios, ¿verdad? Entonces miren, no es de ti de donde tiene que partir el plan de Dios, es de Dios, el cual ha hecho ese plan y llega hacia ti ese plan. Tú tienes que hacerlo tuyo. Esa es la verdad del cristiano. El cristiano es aquel que asume esa voluntad que Dios, desde antes de la fundación de todo lo que existe, Él ya lo dispuso que fuera para nosotros. No solamente los beneficios. Todos nosotros hablamos de los beneficios y qué lindo es hacerlo, ¿verdad? Pero quiero preguntarte, ¿los beneficios son las cosas relevantes de las cosas que tenemos que hacer? ¿O es el logro de los propósitos, objetivos y metas? Porque Dios, diciéndolo en un lenguaje coloquial, hoy tiene todas estas cosas. Sí sería ser religioso, decir, no, eso no, Dios no tiene nada de eso. El plan de salvación lo hemos llamado. Objetivo, también tiene un objetivo. Metas, tiene también metas. Y ahora hablaríamos incluso hasta de logros, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros en nuestros propios afanes, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Te pregunto, hoy, ¿cuánto te afanas por la palabra de Dios? Ah, sí me gusta visitar la internet o por... Sí, ¿estás formándote o estás quizás deformándote? Porque en muchos casos me van a perdonar. No quiero ser excluyente ni hacerme el exclusivo. Pero no todo el que dice Señor, Señor, es del Señor. Y yo me dirijo a mis hermanos, porque seguramente ellos le han dado testimonio a otras personas para que vean esta nuestra reunión. Porque ustedes, mis amados, no solo conocen la dedicación y el tiempo que vivo en la iglesia, sino sobre todo conocen mi forma de vivir, conocen mi forma de actuar. Les he dado el testimonio desde que puse mis pies por vez primera en la iglesia hasta hoy. Si eso no ha logrado la confianza en ustedes, ya no sabría qué es aquello que podría darles la confianza
de que yo me preparo para traerte este pan que Dios me lo ofrece para que lo traiga para cada uno de ustedes. Sé que no meditan en eso. Sé que a veces buscan lo fácil, lo sencillo, lo dinámico, lo bonito. Sí, de repente como iglesia no alcanzamos esos niveles que tienen otras iglesias en los cuales también tienen una gran organización, ¿verdad? Y claro, a veces en ese nivel comparativo no quedo muy bien, entonces no pretendo sino honrar a aquellos que quizás lo hacen con mayor calidad y categoría. Pero lo que sí les pido es guarden la doctrina. No todo el que dice Señor, Señor, predica la palabra de Dios. Puede predicar para confusión. Y yo es lo menos que quiero. Porque he orado mucho para que esta palabra llegue a tu corazón. Como que estamos orando mucho porque todos nuestros hermanos también se recuperen de las diversas circunstancias en las cuales están. En especial estamos orando por nuestro hermano Vidal. Y le damos la gloria y la honra al Señor, que ahí está fuerte, que ahí está batallando, está pasando por valle de sombra de muerte, pero ahí está también nuestro Dios, porque Dios es su callado para pasar estos momentos difíciles. Así también lo han hecho varios de nuestros hermanos anteriormente. Y le damos gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Dios es fiel y Dios será fiel. Entonces, a pesar de que Dios tiene diseñado un plan específico para ti y para cada uno de nosotros, en ocasiones a veces resulta bien difícil, ¿verdad? Reconocer lo que ha hecho, lo que está haciendo, y menos a veces nos imaginamos lo que hará. A veces avanzamos por la vida sin detenernos a pensar en Dios. ¿Cuándo te detienes? Cuando algo ha venido a tu vida y no tienes explicación y no sabes cómo superarlo. Ahí está el auxilio, socorro. Y llamas, ¡socorro, Jesús! La pregunta es, ¿por qué no caminabas de la mano con el Señor? ¿Por qué buscaste llegar hasta esta etapa? Saben que muchas veces nuestras terquedades nos llevan a todas las cosas malas. Y claro, sabes, eso es un perder el tiempo. Es perder el tiempo en lo que no es importante. Y alguien me dirá, ¿y qué es lo importante? ¿En qué cosa crees? En aquello que conoces. ¿Por qué te sientas en tu silleta? Primero lo vistes un poco débil. Parece que es muy débil. Te sentaste, te moviste. Vistes que la silleta, a pesar de tener una imagen de ser una silleta frágil, pero era fuerte. La siguiente vez que vienes solamente te sientas y luego te paras y a veces hasta te olvidas de acomodarlas en su sitio, ¿verdad? Eso nos pasa, amados. Pero ¿por qué tenemos confianza de sentarnos ahí en esa silleta? O en algún lugar empezamos a hacer las cosas, porque todas esas cosas nos han hecho ver que funcionan conforme nosotros los hacemos funcionar. Te pregunto, ¿sabes que Dios quiere hacerte funcionar? Y tú eres el principal opositor para que funciones en modo Dios. A veces hoy hay muchos que funcionan en modo avión.
No creen en nadie, no se comunican con nadie, ellos son todopoderosos. Ya, modo avión, ya está. Nada de conexión. Yo no dependo de nadie, soy libre. Y para relacionarte conmigo, paz y amor, ¿no? Es simpático todo eso que el hombre ha elaborado. En cambio, Dios quiere que avancemos por esta vida sin detenernos en aquellas cosas que nos obnubilan. Más bien, debemos detenernos a siempre estar revisando el propósito de nuestras vidas. Y es que el propósito de nuestras vidas es la esencia fundamental con la cual tú y yo nos presentaremos ante el trono blanco de Dios. Los domingos pasados, como también las reuniones de la semana pasada, hablábamos justo de este tema, ¿no? Si Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, y nosotros lo enseñamos así, pasados, presentes y futuros, ¿Dios tiene que trabajar ahora con nosotros el pecado? ¿O es el Espíritu Santo que es aquí quien nos redarguye, nos hace pensar, meditar y en cierta medida a veces nos zarandea, pues, ¿no? Pero ya somos nuevas criaturas. Y entonces nuestro nivel de enjuiciamiento de Dios ahora va a ser por las tareas, por los propósitos, por las metas que Dios tiene en ti. Y si tú me dices, es que yo de eso no conozco, pastor, a mí nadie me ha enseñado. Y te hago una pregunta. ¿A mí quién me enseñó? ¿Quién me dijo que Dios me estaba llamando para esta tarea? Lo fui descubriendo. Esa fue la labor de A, de B, de C. No, usted tiene que ser. No, a lo contrario. Y los que conocen mi historia saben de esto. Entonces, es eso que Dios quiere, que cuando tú tienes esta observación a las cosas que hace Dios y dices, gracias, Señor, pero ¿por qué, Señor, esto? Y dices, ahora entiendo, Señor. Estoy descuidando esto, aquello y lo otro. Voy a corregirlo, Señor. Y todo empieza a vivir en el ritmo. La vida no es una pléyade de estrellas que nos ponen paz, armonía. O tienes que ponerte y sentarte en una postura para decir, ahora estoy buscando la paz. El Señor nos dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Esas son las evidencias que nos hacen confiar en el Señor. Si tú no tienes esas evidencias, estoy convencido, no vas a poder confiar en Él. ¿Cómo le entregarías tu vida? ¿Sabes? Hasta cuando tengo ciertas cosas, y te digo, cuando pasan los años, nos volvemos más torpes. Y perder esas habilidades que antes teníamos nos duele. Y en esos nuevos niveles de torpeza se nos escapan los objetos de la mano. Queremos coger algo y no podemos hacerlo con la delicadeza que antes lo hacíamos. ¿Sabes que ahí es donde tienes que ir corriendito donde el Señor y decirle, Señor, ayúdame? Porque hay alguien que va a querer burlarse de ti cuando esto pase. Sacarte de quicio, llevarte a una explosión emotiva. ¿El negocio de quién es? ¿De Dios? No te engañes. ¿Sí? Entonces, procura confiar en el Señor. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Si yo quiero aprender a confiar en algo, tengo que conocer ese algo, ¿verdad? Y cuando lo conozca, alguien me dice, no le entiendo, pastor. Bueno, a ver, voy a ir a otro ejemplo. Para aquellos que tienen un carrito, o la cocina, para mis hermanos. ¿Tú sabes cómo la enciendes
cómo la arrancas y cómo le sacas el máximo de partido, ya sea tu carrito, ya sea tu cocina, ¿verdad? Pero si te doy otro carrito y te doy otra cocina, cierto, esa es nuestra ahoritita, nuestras limitaciones. Vivir como sabíamos vivir, lo hemos hecho hace 30 años. Sí, pero es como si fuera ayer, porque las mismas cosas están pasando y a veces hasta cojeamos con el mismo pie, como antes. Y entonces pensamos que somos como antes, ¿no? Somos nueva criatura. Y entonces es allí donde viene esta palabra. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero para hacerlo necesitas de esa relación. Tienes que conocerlo, tienes que saber que Él está allí, que puedes confiar en Él y que a pesar de que las cosas no son como tú querías, sino siempre serán como Él quiere, ¿de qué te molestas de que las cosas, por ejemplo, antes tenía una habilidad para hacer cosas y ahora de pronto no la hay? Entonces le digo, Señor, ¿puedes ayudarme? Señor, ¿me das una manito? Y haciéndolo con más cuidado, logro hacer las cosas que antes las hacía con tanta facilidad. ¿Sabes que prestar la atención también es algo que no es fácil? Pero ¿cuántos le piden a Dios que te ayude a centrar tu atención en las cosas que estás haciendo, las cosas que estás oyendo? ¿No? Porque si no prestas la atención, seguro que te vas a equivocar. Seguro que vas a pasar por alto. Y entonces es allí donde viene esta palabra. Proverbios 3, 5 al 8 nos ha dicho eso, que Dios quiere revelar. ¿Qué cosa quiere revelar? Aquello que demanda de nosotros. Y a veces esta palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, opinión, experticia. ¿Ya lo has aprendido? ¿Ya funcionas con eso? Te puedo garantizar que no. Ese es un tema que estoy tratando. Ese es un tema donde estoy sufriendo y tengo que ser esmerilado. Pues claro que sí. Hay cosas que se han ido acumulando que no tienen que estar allí. Y obviamente Dios me dice, mira, te va a doler. Sí, Señor, lo sé. Pero es por tu bien. Sí, Señor, lo sé. Ahora te das cuenta que eso es confiar en Dios. Todos quieren confiar en Dios de que todo les vaya bien. Pero, por favor, Dios desea que confiemos en Él. Reconoce que en realidad la confianza a la que aquí se está refiriéndose Dios es en creer primero en la integridad de Dios, en la habilidad y en el carácter, sobre todo en el carácter moral que posee y en el cual actúa, vive Dios. Cuando aprendemos a reconocer por experiencia la integridad de Dios. Miren, nos hicieron un daño tremendo al hacernos creer que teníamos un Dios que se enojaba contigo, un Dios que quería sacarte la chocolatera, que si te portabas mal, sacataj, 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 y es más, todavía te agarraba y te botaba de la iglesia. Tú ya no sirves, has perdido tu salvación. Qué tontera. El Dios Todopoderoso no va a poder trabajar con alguien como nosotros. Nosotros que somos como una arena en el desierto. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre?
para que de él tenga memoria Dios. Y la respuesta es un ser amado por Dios. Mira el privilegio que tiene ese grano de arena ante el trono de Dios. ¿Ya lo crees? ¿Ya lo has entendido? ¿Ya lo has descubierto? El Padre Celestial solo de esta manera quiere que nosotros podamos comprenderlo y seguir en aquello que Él nos ordena y obviamente nos demanda. Muchas veces pensamos que tenemos ya también un Dios suplicante, un Dios que va a hacer todo lo que tú digas. No, Dios va a hacer su voluntad por encima de la tuya. Más bien, creo que tú y yo tenemos que aconsejarnos. Oye, que tus opiniones estén centradas dentro de la voluntad de Dios, que no se salgan. Y si se salen, inmediatamente ponte en derecho. No nos gusta vivir eso. Podemos a veces perseverar en seguir en el pecado. Y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño y estamos acumulando más y más problemas. Entonces, ¿cuál es el fundamento para confiar en Dios? ¿Cuál es ese fundamento? Normalmente a veces no tenemos una idea clara, pero quiero que seas consciente. El fundamento para confiar en Dios es su soberanía. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la palabra de hoy. La soberanía de Dios, lo poderoso que es Dios, es el fundamento para confiar en Él. Él no es hombre para mentir, como lo hace el hombre. Él es fiel, no como el hombre infiel. ¿Cómo no confiar en alguien que tiene todos esos atributos? Es Él quien reina sobre todo lo que existe. Muchas veces tú y yo nos afanamos por tener, ¿no?, billetito. Y eso lo hacemos trabajando acá o siendo maravillosos profesionales, los cuales hacen de que sean muy cotizados. Y yo te puedo decir, creo que la riqueza que nosotros podemos empezar a buscar primero es descubrir al Dios que vive en nosotros. Ese Dios maravilloso, ese Dios que va a hacer que en ti y en mí prontamente esa confianza necesaria para vivir y seguir esta vida y servir en esta vida, lo vamos a obtener descubriendo la soberanía de Dios sobre todo. Gran parte del trabajo desarrollado en contra de Dios es justamente haberlo minimizado. Bueno, no sabemos si existe Dios. ¿Te das cuenta que ese es el veneno más grande que se puede vertir? Que te ha prohibido que no comas. No, a lo contrario, si comes vas a ser como Él. Lo reduce a Dios y lo iguala al Gilberto porque come algo que le fue prohibido. Imagínate, alguien te prohíbe, te dice, por favor, no hagas esto. Vas a comer eso y te va a venir, bueno, pues, un desorden gastrointestinal que te va a enviar. Vas a pasar toda la noche, no en tu cama, sino en tu servicio higiénico. Te hago una pregunta. ¿Serías pero tan, a ver, quiero probar una noche en el servicio higiénico? Yo creo que eso ya ese es un tema de otro level, ¿verdad?
Y claro, alguien dice, no, hay que ser loco. Eso, hay que ser loco para no entender el amor de Dios. Muchos me dicen, no, yo soy loco porque creo en el amor de Dios. Bueno, no sé, pero en el enfoque que le estoy dando, te estoy diciendo, es una locura no descubrir a Dios en todo lo que te rodea. Es una locura no darnos cuenta del bien que hace Él en nuestras vidas. Es una locura no entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Primero, se escogió un pueblo. Ese pueblo le faltó, es fiel con el pueblo. Se metió en esclavitud y lo tuvieron. Y por muchas veces Dios los libertó. Y Dios peleó sus batallas. Israel era temido porque ellos eran tremendos, organizados, sagaces. No, porque tenían a Jehová que peleaba sus batallas. Y claro, se erigió una clase. Nosotros representamos a Dios. Y finalmente fueron los que entraron en contubernio con el Imperio Romano, sino como te explicas, los príncipes y los reyes todavía, y esos ricos fariseos en los tiempos de Roma. ¿Fueron o no fueron conquistados? O los romanos estaban ahí de weekend, o sea, vacaciones. O los romanos estaban ahí de weekend, o sea, vacaciones de fin de semana. ¿Sí? No, por favor, entendámoslo claro. Dios anhela que tú y yo lo conozcamos. Porque aquello que conoces es aquello en que confías. Aquello en que desconoces, tú le temes o simplemente, mejor no pienso en eso. Dios no cambia. Puedes confiar en Él. Nos ha mostrado a lo largo de Israel y su historia que en todo momento Él fue amoroso, misericordioso, amable. ¿Ha cambiado eso algo para nosotros? Es más, nosotros hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para causarles celos a los judíos. ¿Sabes que esto va a pasar? Y sí, va a pasar pronto. Cuando el mismo Dios se los haga saber a los judíos. Cuando ellos se den cuenta que al que van a adorar no es el correcto, y que más bien al correcto lo asesinaron, confabularon contra él. Y en esas cosas que hoy el hombre es experto, en armar todo un escenario para generar una conspiración, ¿verdad? Hoy el mundo se gobierna de esa manera. Miren el tema de las vacunas. ¿Ustedes estaban pensando que los problemas eran otros? No. ¿Cuánto gastará nuestro Estado en comprar las vacunas? Esas negociaciones creen que se hacen de la manera más íntegra. Ruego a Dios que lo haga. Quisiera saber que lo hicieron. Pero conociendo al hombre sin Dios, sé que van a hacerlo. No nos debe extrañar. Es más bien que empecemos a orar por nuestros gobernantes. Porque aunque quieran arruinar las cosas y de repente perjudicar a un montón de personas, bendiciendo Dios, los encamine a que en realidad cumplan su propósito para beneficio primero de nosotros y luego de nuestros amigos, quienes están seguramente
muy prontos a conocer a Dios. Entonces, amados, Dios busca que lo conozcas. ¿Por qué busca que lo conozcas? Porque quiere que confíes en Él. Las chicas, para escoger esposo, tienen que conocerlo, ¿verdad? Hay aquellas que se han dejado llevar y no los conocen, como dicen, ¿no? Hasta antes del matrimonio, maravillas. Y después del matrimonio, sufrimientos. Es que yo no sabía que eras así. Es que yo no te conocía en estas. Es que esas son nuestras reacciones. Y Dios lo sabe. Entonces quiere que tú no tengas esas cosas con Él. Porque hay gente que ahora dice, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué no viene y no nos resuelve esto? ¿Verdad? Yo puedo decirte, Él está aquí. Él está en mí, está en ti. Y está en todo aquel que cree y acepta a Jesús como su Rey, Señor y Salvador. ¿Entiendes esto? Acepta el gobierno, el señorío, la autoridad de Dios. Y eso no es, bueno, cuando pueda le voy a obedecer. No, eso es obediencia absoluta. Porque nos vienen muchas veces cosas que no son agradables? Porque nosotros mismos cosechamos de nuestras malas siembras. No le echemos la culpa a Dios todavía, porque Él no nos ha juzgado aún. Entonces, amados, debemos aprender a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Sé que a veces decirlo, alguien dice, es fácil decirlo, cierto. No es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, razonamiento, y a veces depositar la confianza en el Señor decimos, ¿y si no me entiende? ¿Y si no hace esto? ¿Y si no hace lo otro? No, mejor yo lo hago. Recuerden, dice la palabra, en un verso que siempre me gustó, del libro de Isaías, para mí un verso clave, para mí, amados. En Isaías 1, verso 16, yo les pido que lean del 1 hasta el 16, en donde vamos a darnos cuenta de cómo miraba Dios al pueblo de Israel. No he querido traer eso porque no quiero desalentar a nadie. Pero quiero que lo leas de la palabra, porque ahí vas a ver lo que decía Dios de Israel, un pueblo a quien lo había amado, a quien lo había cuidado, protegido, pero no, quería seguir haciendo lo que ellos querían hacer. Y es aquí donde Isaías, trayendo palabra del Señor, en el verso 16 dice, lavaos y limpiaos. He empezado de aquí porque tú y yo tenemos hoy el mejor quitamanchas. Su nombre, Jesús. Y eso tiene en tu corazón instalado ahí la fortaleza más grande que es el Espíritu Santo, quien te redarguye de todo pecado. Obviamente, te ha convencido. Quieres saber que eres un hijo de Dios porque tienes una voz ahí adentro que te convence de tus pecados. Si tú me dices, no, yo no tengo nada, y adentro nadie me dice nada, yo hago lo que me da la gana y nadie me reprocha. Ten cuidado. El Señor le ha dado la tarea ahora estamos en la tarea del Espíritu Santo,
en favor de la iglesia para prepararla y presentarla para Jesús. Y es el Espíritu Santo el cual, en realidad, nos va a buscar, nos va a encontrar y nos va a conducir a que primero busquemos el reconocer, el declarar, obviamente el arrepentirnos. ¿Saben? Esas tres cosas citadas son lavaos y limpiaos. Eso no lo puedo hacer yo por ti. En alguna vez puedo decir, Señor, perdona a mis gobernantes, quienes no dudan de practicar el cohecho o hacer tantas otras cosas de las cuales la prensa nos tiene tan informadas. Pero yo te pido, Señor, que vayas por ellos, que toques sus corazones, que incluso les pongas temor para que no hagan lo malo y más bien los impulses para que hagan lo bueno. Eso pedimos para ellos y para nosotros. ¿No crees que también tenemos que aprender a pedir eso? Porque definitivamente tú y yo requerimos, pues, saber que lavarse y el limpiarse lo vamos a hacer arrepintiéndonos de las cosas que no hicimos bien. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ya no sigas haciendo, pues, eso que le molesta a Dios. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y esto es lo que nos enseña. Ya estás enseñando a que otro aprenda a hacer el bien. Casi siempre estamos habituados a decir, no hagas, no hagas, no hagas, no esto, no aquello. Pero ¿no creen que lo más delicioso es, empieza a decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces tú edifica a tus hijos, a las personas que están en tu entorno, y explícales lo que tienen que hacer. Muéstrales lo que tienen que hacer. ¿No te parece que es algo bueno? Entonces te darás cuenta de que así se aprende a hacer lo bueno. Y si tú y yo aprendemos a hacer lo bueno, mire, buscad el juicio. Te preguntarás, ¿y cómo es eso? Si el Señor, cuando la palabra nos dice busca el juicio, lo que nos está diciendo no es, sino, Señor, me presento ante ti, me he arrepentido, he buscado todas estas cosas, quiero actuar y vivir bajo tus lineamientos. Perdóname. Limpia y cambia esta vestidura sucia en una vestidura limpia, santa y blanca para ti. Él va a quitar las iniquidades, porque tú los empezaste a limpiar. Buscar el juicio es justamente eso. Ahora, alguien me dice, ¿sabes, hermano? Te pido perdón por el dinero que me has prestado, pero no te puedo pagar ni te lo voy a pagar. Perdóname por ese dinero que te estoy robando. ¿Tiene algo de cristiano? ¿Tiene algo de espiritual esto? ¿Verdad que no? Entonces aquí la palabra por eso nos dice, restituid al agraviado. ¿A quién es ese agraviado? Y yo, gracias a Dios, pastor Ana, cuando tú hablas mal de alguien, o cuando tú piensas mal de alguien, lo estás agraviando. Y si haces algo en contra de alguien bueno, has agraviado. Eso es agravio. Cuando no reconoces a Dios como el único benefactor en tu vida, lo estás agraviando.
Entonces, por favor, es bueno que tú y yo comprendamos que esto del agravio no es una circunstancia pequeñita, no, el agravio es algo tremendo y que si tú no lo cuidas, no sé quién lo tiene que cuidar. Entonces, por amor a Dios y por amor a ti mismo, creo, y es tiempo, de que tú y yo podamos aprender a hacer el bien. Dice, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dice, todo eso tenemos que hacer antes de ir a su presencia. Verso 18 dice, venid luego. Más claro ni el agua. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta parte y la interpretación que a veces le damos de esta palabra, muchas veces he escuchado interpretaciones que caminan hacia un legalismo, otros que caminan hacia un facilismo. Y te pido, no, seamos sabios y prudentes en el Señor. Hacer el bien, no voy a esperar que Dios logre hacer el bien en mí cuando yo estoy haciendo el mal. Hay una discordancia, hay un dislocamiento. Mientras yo siga haciendo lo malo, ¿cuán bueno puede hacer Dios conmigo? De una misma pileta puede salir agua dulce y agua hedionda, podrida. ¿Verdad que no? Entonces, esto debemos entenderlo. Y al hacerlo, pues justamente les decía, necesitamos creer en la soberanía de Dios y creer de todo corazón en Él. Uno de los mayores problemas con los cuales caminamos los cristianos del siglo XX y siglo XXI es de que no reconocemos a Jesús actuando en el quehacer cotidiano de nuestras vidas. A mí me dicen, ¿cómo que no? Yo reconozco y le agradezco. Sí, pues. Sí, estás viendo solo, vamos a llamar así, la influencia de Dios. Pero ¿no crees que es ya tiempo de, ya no cierres los ojos, ábrelos? Y Dios te va a decir, lee el letrerito, cuidado, hombres trabajando. Entonces te está diciendo, no vayas por ahí, ese es un camino que ahora lo han cerrado, tienes que venir conmigo por aquí. Amados, realmente reconocer a Dios no es una cosa muy sencilla. ¿O cómo no voy a reconocer al Hacedor de los cielos y de la tierra? Claro que sí, eso todos lo reconocemos, pero reconoces lo que Él está haciendo en tu vida, en tu cada día, en tu minuto a minuto, en tu vida. ¿Ya has aprendido a pedirle perdón cada vez que revientas? No, pues, pero es mi reacción, ¿qué puedo hacer? El Señor me comprende. Error. Pídele perdón. Él ha sido testigo de tu exabrupto. ¿Y tú sigues haciendo eso? Estás diciendo, no te metes conmigo, ya. Mírame, algún día cambiaré. Mientras tanto, Señor, acéptame tal como soy. Que eso le puede decir una criatura renovada, un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Verdad que no? Entonces, pues, recuerda lo que dice el verso 6 de los versos citados del libro de Proverbios.
Reconócelo en tus caminos. ¿Por qué debes reconocerlo? Y ahí te da la respuesta, la palabra al toque. Y Él enderezará tus veredas. O sea, te dice, haz esto. Y Dios va a hacer esto. ¿Y por qué no hace esto Dios? Porque tú no haces esto. Ay, no, pero Él tiene que entender que nosotros somos hombres falibles y que quizás su misericordia pues funcione. Que me deje de ser como soy, a veces no puedo cambiar. No es. Es aquí que reconocerlo significa saber que está presente en cada segundo de tu vida. Porque eso te traerá a comprender sobre todo la autoridad y el derecho que Él tiene para guiarnos. Y guiarnos, sí, guiarnos en cada paso que damos a diario, en cada decisión que tomamos, si lo reconocemos y nos rendimos ante Él y revisamos lo que queremos aceptar. De repente, al aceptar eso, lo estamos ofendiendo a Dios. ¿Cuántas cosas aún tú y yo hacemos de eso? Usted, pastor, no creo. Yo también. Me avergüenzo de decirlo. No quisiera decirlo. Pero no puedo mentir. Aún todavía tengo esos exabruptos. No quiero justificarme, porque el que me justifique es Él. Y yo me arrepiento de ellos. Pero a veces hay circunstancias, hay personas, hay ocasiones que sacan lo peor de ti, ¿verdad? Pero eso es bueno. Me dirás, ¿por qué? Porque puedes tú reconocer y puedes clamar el auxilio a Dios. ¿Sabes? Todo esto es para que tú y yo podamos tener una mejor relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que muchas cosas a veces entorpecen nuestra vida, pero dale gracias a Dios por todas ellas. Que a veces no nos damos cuenta que son en realidad sus llamadas de atención, o esos foquitos rojos que nos está diciendo peligro, peligro, peligro. Y nosotros seguimos. ¿Se acuerdan de esa canción? Donde dice, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo también tengo que ser bueno para que un día vaya ahí. Perdón, ¿se lo llevó el Señor así de arrebatamiento a la chica? No, es que íbamos a alta velocidad, luego estaba medio oscuro, no leí en el letrero y entonces con el carro fui a dar al fondo. Yo me salvé y ella se murió. ¿Responsabilidad de quién fue? Ah, de aquellos que hacen la carretera. No, de que tú no lees los mensajes que están ahí para que te guíen. Esa es nuestra vida, amados. Dios pone esos mensajes ahí para que tú estés informado y tomes las decisiones y decidas ya rendirte ante Dios. Y que todo lo que tengas que hacer esté basado en Proverbios 26:12. ¿Has visto a sabio en su propia opinión? No, ¿verdad? Entonces a veces en esas circunstancias más esperanzas da un necio que alguien que quiere ser sabio en su propia opinión. Bueno, ese ya es un necio, ¿no?
Y bueno, a veces buscamos uno que no sea tan sofisticado, tan elevado en ese nivel, ¿no? Y buscamos a otro de menor nivel y en él sí vamos a tener más esperanza. Es como ahora nos recomiendan, hay que votar por el menos malo. Ya nos hemos olvidado de decir, hay que votar por la persona íntegra, por aquella que nos ha mostrado su integridad. No, es que esos valores ya no son cotidianos, ya no se venden. Y finalmente, ¿por qué Dios quiere que nosotros estemos en una constante y permanente circunstancia de saber que Él está aquí con nosotros y que cada cosa que dices, sí, de lo que estoy diciendo, cada cosa que digo, Él está mirando y oyendo? ¿Creen que puede guiarme en este mismo instante? Sí. Y le doy gloria y alabanza a Él. Porque de repente algo que estaba pasando por alto me va a traer, me va a poner. ¿Y eso cómo voy a saber? Es que ya conozco su mover. No diré, soy un súper experto, ¿no? Pero ya voy conociendo, ya identifico su voz, ya tengo esas cosas maravillosas que todos buscamos. Siendo así, recuerda, saber que la presencia de Jehová está conmigo, eso va a desarrollar primero el respeto, el amor, y en ese amor, ese temor reverente, no miedo, temor reverente, de herir a quien amo, de herir a quien me ama, entonces eso me va a apartar del mal. Ahora entienden lo que dice el verso 8 del verso base con el cual estamos trabajando, porque dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué cosa es tu cuerpo? Es todo este revestimiento, vamos a llamar así, de músculos, órganos y demás cosas. ¿Y tus huesos? Tu estructura. ¿Te imaginas que el revestimiento de algo falle? Puede hacer que la estructura también falle. Pero cuando las dos cosas se benefician, la estructura con su revestimiento camina y camina bien. Es por eso que Dios nos ofrece largura de días. Y eso lo vamos a lograr, sí. ¿Cómo? Apartándonos del mal. Amén. Entonces, debemos confiar en Él. Y Él tiene un plan específico para ti y para mí. Él lo ha escogido, lo ha trabajado para que tú y yo debamos seguir por ese plan. Está ahora la pregunta, ¿estás dispuesto a escuchar su voz y confiar en su voluntad? Recuerda, Él es Dios. Aunque es el título de esa película, El Todopoderoso, ¿no? Eso no quiere decir que le quita a Dios. Ellos más bien están tomando esa frase y claro, tratan de hablar de Dios, a su estilo, a su modo. Pero, por favor, el Todopoderoso, ese Dios real, el cual vive en nosotros, ese quiere que tú y yo nos apartemos del mal. Y su plan está cifrado en que ese amor reverente, ese respeto ferviente por Él, funcione. Y si funciona, te das cuenta que tú vas cambiando. Y aquello que creías que no podía cambiar, ya cambió. Entonces, pues, el plan de Dios es un plan muy bueno, es un plan el cual tú y yo necesitamos seguirlo. De esta manera podremos, primero, aprender a disfrutar la paz de Dios, aprender a disfrutar su seguridad,
Y luego tendremos la gran satisfacción que recibimos cuando nos damos cuenta que estamos yendo por los caminos del Señor. Y nosotros hemos hecho nuestros caminos, los caminos que Dios nos ha ofrecido. Terminemos. Y terminemos reflexionando en lo siguiente. ¿Cuál es el aspecto de tu vida? ¿En qué aspectos te cuesta confiar más en Dios? ¿Sabes que esto? Escríbelo, sí. Te lo vuelvo a decir. ¿Cuál es el aspecto de tu vida en el cual te cuesta más confiar en Dios? Y ahora te explico por qué. Porque cuando te des cuenta de eso, podrás decirle a Dios, Dios, trabaja por favor en esto en mí. Ay, por favor, no piensen que a veces Dios, tú le vas a pedir, dame paz y ¡pum!, va a caer una nube de paz. No, Dios te va a llevar, te va a hacer caminar a veces por senderos no tan bonitos, pero estás en búsqueda de alcanzar esa paz. Normalmente, donde tú puedes encontrar esa paz, viene el diablo y siempre está creando condiciones adversas. Y hay muchos que se detienen y dicen, Dios, limpia todas estas condiciones si quieres que vaya y viva en paz. Por favor, si hay algo que se opone, pues mire por el costadito. Ahora, tengo la autoridad de Dios y como hizo Dios con Moisés, ¡fum!, abrió el mar Rojo en dos y pasaron todos sus hijos en seco. Puede ser que eso ya tengas. Y sí, hay siervos de Dios que son capaces de traer esos bienes venideros y aplicarlos aquí y tener una vida mucho más acercada a Dios y más capacidad de poder hasta resistir estas cosas que a veces nos causan mucho dolor. Pero dentro de esa respuesta también debes incluir la respuesta a esta segunda pregunta que forma en realidad esta primera reflexión. ¿Por qué crees que te es tan difícil hacerlo? O sea, que es aquello en lo cual te cuesta confiar en Dios. ¿Y por qué crees que es tan difícil hacerlo? Si te contestas, habrás avanzado algo inmenso. ¿Cuáles son las promesas que la palabra de Dios te puede ayudar para que confíes en el Señor? Innumerable. Amó Dios tanto a este mundo. Y no dice a este mundo, así con... No. Habla de todas las personas, que dice que envió a su Hijo para salvarnos. Pero solo por ser ciudadano de este planeta ya eres salvo. Tienes que aceptarlo a Jesús como tu Rey, Señor y Salvador. Sé que a veces esto suena, ay no, pero debería ser más popular, debe ser Dios. ¿Para qué nos obliga a tremenda cosa? Son sus reglas. Y sus reglas no están para ser discutidas ni por ti ni por mí. Amén. Tercero, reconocer a Dios que es soberano, que es Dios. Sobre todo lo que ocurre, claro, es Dios. Entonces,
¿Crees que esto te ayudaría a confiar en Él? A ver, si Dios es soberano y Él tiene bajo control todo lo que sucede, ¿esto podría ayudarte a confiar en Él? La respuesta está en ti. Si tú dices que sí, bendito sea. Es porque en ese mismo instante, Dios que está dentro de ti, te acaba de decir si es cierto esto. Dile que sí. Dile que lo estás intentando. Porque lo estamos haciendo juntos. Eso te dice Dios aquí adentro. Entonces, pues, si lo anterior te parece todavía que no es tan... Es que a veces Dios no me da tanta confianza. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál de sus otros atributos que Dios posee pueden motivar a que tú deposites tu grandiosa confianza en el Señor? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Con estas tres declaraciones lo hemos puesto por encima de todo lo que el hombre se puede imaginar. Él lo es. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, si tú lo ves así a Dios, ya, ¿no crees que es más fácil confiar en alguien a quien conocemos que a veces confiar en lo que no conocemos? ¿Saben? Eso me ocurre. Voy de repente a un lugar y supónganse, ¿no? Caminando, descubro que aquí hay una tiendita que vende las cosas que me agradan. No todas, ¿no? Sino las que puedo comprar de él. Voy a otro lugar. El siguiente recorrido, yo no pertenezco a ese grupo de que, a ver, vamos a ir aquí y después voy a sacar, porque ahí sí no voy a tener esa referencia. Voy a caminar de acuerdo a lo que yo. No, le he pedido a Dios guía mis pasos y creo que aquí puedo encontrar aquello que estoy buscando. Señor, toque el corazón de este hombre o de esta mujer que me va a atender y que me dé el mejor precio. Eso me ha pasado ahora poquísimo. Y claro, dije, ¿y si puedo encontrar algo más barato? Aunque no está barato. He revisado el precio que el distribuidor da y estos me están dando, creo que 2 soles más caro. No, pero de repente hay alguien que tiene todavía mercadería pasada y que de repente puede estar un poquito más barato. Me hizo perder el tiempo. Y le dije, Dios, perdóname. Tengo que hablar de esto este domingo. Y volví corriendo porque había una sola pieza de estos. Hicimos la transacción. Le di gracias a Dios. Si Él dirige y puedes depositar tu confianza en el Señor, ¿sabes? Nos va a hacer la vida un poquito más fácil. Porque ya no tienes que vivir desesperado, sino que puedes confiar. Y eso es lo que nos muestra, ¿no? Pasaré por valle de sombra de muerte, pero tú serás ese cayado en el cual puedo apoyarme. Un hombre apoyado en sus 2 pies y en ese cayado es más estable que un hombre solo parado en sus 2 pies. Ese es el hombre que confía en Dios. ¿Cuánto conoces a tu Padre Celestial? ¿Cómo quieres conocerlo si no lo buscas
cada día en esa revelación de la palabra de Dios. Hoy día podemos concluir diciendo, lo único que puede aumentar el éxito de lo que queremos alcanzar es que aprendamos a darle más confianza a Dios. Y entonces, créelo, estate seguro, alcanzarás las cosas que Dios quiere que alcances. ¿Y tú o yo que vamos a lograr esto? Eso va a ser el galardón, la forma en la cual le estamos diciendo a Dios, soy para tu gloria. Esa gloria que yo tengo, esa es la gloria que te pertenece. Nos damos cuenta de que ese es el estilo de vida que hoy nos toca vivir. Terminemos con las quejabanzas. Empecemos por dar gracias a Dios, por ser tan hermoso como Él lo es. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu palabra nos lleva a toda verdad. Gracias por mostrarnos esta realidad y revelarnos varias cosas el día de hoy. La primera revelación es que no hay un cristiano que pueda estar exento de servir. No hay un cristiano que no pueda reconocer tu presencia. Por lo mismo, Señor, trabaja en nuestros corazones y hágase, Señor, tu santa voluntad en nuestras vidas. Ahora sí lo decimos con todas sus palabras. Hágase la voluntad, tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas. Y aléjanos de aquellos caprichos, de esas cosas que nosotros queremos. Tú nos has hecho ver necesidades que tenemos que cubrir. Necesidades, Señor. No vanidades. Y el servir, llévanos. Anímanos, Señor, a servir cada día para que nuestra vida por el servicio tenga valor. Gracias, bendito Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de mi hermano Vidal, Señor. Bendice la vida de todos aquellos que quizás en este momento también estén necesitando ese auxilio tuyo, Señor, de fortalecerse en estos momentos duros. Fortalece también a sus familias. Dale, Señor, esa paz que necesitan, sabiendo que tú estás al control de todo. Que nada tú has pasado por alto. Y que tú tienes tus tiempos, y en tus tiempos tus decisiones, y en tus decisiones tu voluntad. Y tu voluntad es aquello que tú sabes, Señor, que hemos decidido decirte hoy día. Haremos, Señor, tu voluntad. Aunque no la entendamos. Aunque de repente no nos guste. Pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Gracias, bendito Dios. Gracias por este día. Gracias por cada uno de aquellos que han estado oyendo este mensaje, de los que hayan sido bendecidos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Amén. Será hasta el próximo domingo. Reciban el saludo de la familia pastoral. Vuestras oraciones también por Pastorita. Está en ese proceso de recuperación y es lento, pero confiamos en Dios.
Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene todo listo para nosotros. Los amo a cada uno de ustedes, nombre por nombre. Y a mis amigos que me ven a través de los diversos medios de las redes sociales, el cariño más grande, aunque aún todavía no conozca tu nombre, pero donde te encuentres, recibe el gran amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por ti. Dios te bendiga.